Bueno, pues esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. En realidad en este calendario hay unas 3 meditaciones sobre este tema y no voy a hablar de lo mismo, por si pues los que lo tienen lo pueden mirar y complementar, pero el canto es un tema importante en la Escritura. Y como nosotros tenemos el anhelo de cantar y tenemos la costumbre de cantar, sería bueno examinarlo a la luz de las Escrituras. El canto del creyente. Y la pregunta para empezar es, ¿por qué cantamos? Podríamos sin cantar las reuniones, ¿verdad? ¿Por qué cantamos? ¿A alguien se le ocurre decirnos algo de por qué cantamos? ¿Por qué cantamos? ¿De quién fue la idea? ¿De dónde nació eso de cantar? ¿Mm? Para adorar. Sí. Es una de las maneras como el Señor en su palabra ha mostrado que podemos adorar, que podemos alabar. El canto es muy especial. El canto es la expresión a la vez del mismo pensamiento. Un grupo se une para expresar el mismo pensamiento. Y la música añade a nuestras palabras el sentimiento. Es decir, que no solamente se involucra la boca, el cerebro para hablar, sino también el corazón. Y por eso es que el Señor lo trata en su palabra. ¿Cuál es la primera mención del canto en la Biblia? ¿O de la música? ¿Cómo? Bueno, esa es la primera de redimidos. Hay 2 veces antes del Éxodo 15, que es seguramente a lo que Esther se refiere, donde se menciona. La primera mención aparece en Génesis 4. Y eso no es tan alentador, menos mal que ese no es el final de la presentación, porque no es la idea de que nos desanimemos de cantar. Pero vamos a mirar en Génesis 4, del 19 al 22. Y bueno, aquí en la asamblea de Cancanal tienen la costumbre de ir leyendo de a versículo. Entonces, pues yo como visitante me doblo ante esa costumbre. Entonces, adelante, hermano. De Génesis 4, del 19 al 22. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Gracias. Esos nombres no son fáciles de leer, pero hubo 2 linajes que salieron de Adán. Y el segundo, hubo un linaje que salió de Caín. Pero nosotros sabemos que Caín nunca se arrepintió de lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Por envidia mató a su hermano.
no le vemos arrepentirse, le vemos ser reprendido por Dios, pero nunca lo vemos arrepentirse. Y Judas, el escritor de la epístola a Judas, habla del camino de Caín. Entonces quedó un camino malo. En ese camino aparece la primera bigamia. Eso no fue idea de Dios. Dios no le hizo 2 mujeres a Adán. Una. El propósito de Dios es que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Pero aquí en el linaje de Caín aparece una persona con 2 mujeres. Y dio a luz a personas con artes. Es decir, una mujer dio a luz a unos, la otra mujer dio a luz a otros, pero artes o oficios tuvieron su origen aquí. Y es curioso que se mencione la música entre esas capacidades que vinieron en esa mala generación, en esa descendencia que estaba apartada de Dios. Pero esto nos habla a nosotros. La música puede ser un instrumento que se usa, una capacidad, un talento que se usa sin devoción. Es decir, para nosotros mismos, para reemplazar a Dios. Lo que se ve en esta descendencia de Caín es eso. Inventan oficios, por ejemplo, esta capacidad de componer, de tocar instrumentos, pero no hay acercamiento a Dios. Es una alegría sin devoción. Hoy en día también hay mucha música en el mundo, no necesariamente conectada con el Señor. Una de las cosas en las que yo crecí fue con música, con letra, que después aprendí que el Señor abominaba, expresando deseos impuros. Es decir, cantar solo para mí, entretenimiento. Alegría sin devoción a Dios. La segunda mención, Génesis 31, 27. Y luego sí iremos con la de Éxodo 15 que nos ha indicado Esther. Jacob, después de servir a su suegro por 20 años, escapa sin que él se dé cuenta. Escapa mientras él no está en casa. Entonces ahora Labán, el suegro de Jacob, le viene a hacer el reclamo. Y entonces le dice en el 27, ¿quién lee? ¿Por qué te escondiste para oír y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Es la segunda mención de cánticos, de cantares, de instrumentos de música. ¿Y tiene que ver con Dios? No. Labán era mentiroso, le cambió varias veces el salario a su yerno. Uf, qué malo. No quiero ser un suegro así. Y ahora resulta que quiere quedar bien con su yerno. Y entonces le habla de cánticos. Pero no hay tampoco vemos en Labán arrepentimiento, no vemos ninguna conexión con Dios. Lo vemos más bien, hablando de cánticos y de música, a un nivel social.
solamente, como para entre nosotros entretenernos. Esas dos maneras de usar la música también existen hoy, solo para divertirme yo y solo para tener un rato agradable con las personas que están a mi alrededor. ¿Tendríamos que cantar de esa manera en nuestras reuniones? Evidentemente no. Cuando se menciona por tercera vez el canto, allí aparecen redimidos, personas que han sido sacadas de Egipto. Y entonces viene la canción de Éxodo 15, que esta sí es la primera mención que se hace del canto de creyentes. Éxodo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Podríamos leer todo el cántico, pero es un poco largo. Del 1 al 4, y ya más o menos tomamos la idea de todo el cántico. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. ¿El 4 también? Sí, por favor. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Uh-huh. ¿Cuál es el tema de esta canción? Mi bienestar, el bienestar que podemos tener en un grupo. ¿Cuál es el tema de esta canción? Esto es muy importante en la música, en la Biblia, el tema de lo que cantamos. Por toda la Biblia eso es una cosa importante que en lo que el Señor se enfoca. ¿De qué habla la letra de este cántico? Tal vez primero podríamos preguntarnos, ¿de quién habla la letra de este cántico? ¿Cómo? Del Señor, de nuestro Dios, de lo que Él es. Él es fuerte, Él es poderoso, se ha magnificado grandemente. Es mi Dios, el Dios de mi Padre, es varón de guerra. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Los hechos de Dios, lo que Él es y lo que Él ha hecho. Ese es el tema de este cántico. Y es el tema también de los salmos. Para el Señor, por supuesto, son más importantes las palabras que la música. La música tiene el problema, la trampa, digamos así, que puede gustarnos tanto que nada más por la música ya nos deleitemos por escuchar un coro o un himno, sin pensar en las palabras. El Señor, digamos así, rescató el canto para que fuera dirigido a Él. Y entonces son los redimidos los que cantan. En el caso de Éxodo 15, son los redimidos los que Dios ha sacado de Egipto, los israelitas que Dios ha sacado de Egipto, y les ha mostrado su poder, sus maravillas, y ahora ellos pueden cantar. La tercera mención entonces es una alabanza al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y todo el himno habla de eso, engrandeciendo al Señor. Y
el yo, digamos, desaparece o está en pocos lugares. Lo que más resalta es lo que Él es y lo que Él ha hecho. Y eso resuena por toda la palabra de Dios. El canto es un privilegio de los redimidos. Nosotros una vez con mi esposa caímos en la cuenta de que cuando los ángeles aparecieron a los pastores en las afueras de Belén, no dice la Biblia que cantaron. Dice que alabaron a Dios diciendo, y entonces está toda la poesía que ellos pronunciaron. El canto es una cosa que vemos exclusivamente de los redimidos. Y como los ángeles no tienen esa posibilidad, o si dejaron a Dios ya están perdidos para siempre, o si siguen fieles a Dios están a su lado, pero no conocen la redención. No saben lo que es ser pecador y ser salvado de la condenación. Pero los redimidos sí. Y ellos cantan. Ellos cantan. Y ese es nuestro privilegio. Cantar. Poderle cantar al Señor. En Primera Crónicas, porque es un libro, Primero Crónicas 25, vamos a leer del 1 al 7 y vamos mirando allí. Pero notemos que el Señor en su palabra le da un lugar especial al canto y a los cantores. Primero Crónicas 25 del 1 al 7. ¿Dónde íbamos? Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Asarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Ceri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei. 6, bajo la dirección de su padre, Jedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. De que los hijos de Enán, Buquías, Manatías, Uriel, Seuel, Jeremot, Anamías, Enamní, Eliatá, Gilaltí, Romantí, Eser, José de Casa, Malutí, Otir y Masación. Cinco. Cinco, ¿no? Todos estos fueron hijos de Enán, vidente del rey, y en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y Dios dio música en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo. De Dios. Hasta allí, ¿va? Ya me pasé.
Sí, bueno, sí, pero se puede De acabar Dios. el versículo. Asaf, Asaf, Jedutún y Enán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Gracias. Entre todas las cosas que organizó David para el templo de Dios, él no lo pudo edificar. ¿Recordáis por qué? ¿Por qué no pudo David edificar el templo y tuvo que hacer todos los preparativos, pero no lo pudo edificar? Hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Entonces el Señor tuvo que dejarlo para Salomón. Pero David tenía tanto su corazón en la casa de Dios que hizo todos los preparativos que pudo, todo lo que pudo, hasta inclusive la organización de las personas. Y entre todo lo que organizó estaba en la organización de los cantores. ¿Por qué era tan importante esto? Tan importante como organizar un ejército, o tan importante como los porteros, tan importante como los ministros. Era el canto y los cantores. Para el Señor el canto, sobre todo aquel que se hace de corazón y pensando en las palabras que cantamos, es muy importante. Y por eso Él dedicó mucha atención a esto y guió a David en este servicio. Entre otras cosas, David, como los hijos de... ¿Cómo era el primero del que leímos? ¿El descendiente de Caín? Lamec, con C. En aquel caso del hijo de Lamec, que fue el padre de los que tocaban arpa y flauta, allí había alegría sin devoción a Dios. Con David había la capacidad musical, tocar el arpa, componer salmos, componer himnos, pero estaba enteramente dedicado al Señor. La diferencia tan grande, una persona que usa la música para sí mismo y una persona que usa la música para agradecer a Dios. Y en eso lo hace con toda excelencia. Aquí Él establece lo que debe ser el canto estamos hablando del templo en Israel en el Antiguo Testamento. Más adelante veremos lo que es el canto en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que lo que aprendemos en el Antiguo Testamento también es importante en cuanto a este tema. Entonces, la música y el canto ocupan un lugar importante para Dios y guía a David para que lo organice. Y una cosa que vemos aquí es que se tenía que hacer bien. En el versículo 1 dice, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres, ¿qué? Idóneos, con capacidad especial, con talento especial, para la obra de su ministerio. Se tenía que hacer bien. El versículo 7 dice, el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fueron 288. Entonces no solamente tenían la capacidad, sino que fueron instruidos para poderlo hacer bien. Es importante que esto también lo hagamos bien para el Señor, cantar al Señor lo mejor que podamos.
y de esto se ocupó David. Y él, como era idóneo para la música, como era instruido para el canto, estudió evidentemente la música, pudo decir esto y establecer esto. 288 personas dedicadas a esto. Era importante para el Señor. Pero aparte de eso, en el versículo 2 dice la última frase, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. No era él mismo el que lo hacía por sí mismo, es decir, independientemente, dependía del rey. Y en el canto esto debería pasar también hoy en día, ¿verdad? Que dependamos del Señor. Que también nos pongamos delante de Él al cantar, al pensar en lo que vamos a cantarle juntos. Versículo 6, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Cantar bajo la dirección del rey. Cantar en nuestras reuniones del día de hoy bajo la dirección del Señor. Estos nombres que hemos mencionado aquí, Asaf, Emán y Jedutún, ¿dónde más los hemos visto? ¿Dónde los vemos mucho? En los Salmos. Hay 75 salmos donde dice Salmo de David, pero hay otros 75 que no nos dice que son de David, y allí aparecen muchas veces Asaf, Emán, Jedutún. No era únicamente David el que cantaba ni el que compuso himnos. Bueno, bajo las órdenes del rey. Versículo 3. De los hijos de Jedutún, ahí empieza este trabalenguas. Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei. 6. Bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa. ¿Para qué? Para aclamar y alabar a Jehová. Entonces eso fue lo que nos dijo Sergio al principio. Usando el canto para aclamar al Señor, para decir sus atributos, alabarlo por las maravillas que Él tiene, que Él es y que tiene, y también por sus obras, por lo que Él ha hecho, reconocerle sus obras. Alabar y aclamar y alabar a Jehová. Versículo 5. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para exaltar su poder. El Señor dio este lugar en Israel, en el templo de Israel, al canto, para que se proclamaran sus excelencias y la grandeza de sus obras. Y el himnario que ellos tenían no se parece al de nosotros, aunque algunos hermanos le han puesto música a los salmos, pero los salmos mayormente eran el himnario de Israel. ¿Qué evento, qué acontecimiento no había ocurrido todavía en el tiempo de los salmos?
muy importante para Dios, central en los propósitos de Dios, pero no había ocurrido todavía en el tiempo de los Salmos. ¿Cuál? ¿Qué acontecimiento aún no había tenido lugar en el tiempo de los Salmos? La venida del Señor Jesús. La redención, la cruz, no había tenido lugar. Los salmos entonces tienen esa limitante. Y está bien cantarlos teniendo en cuenta que si hablamos de las obras maravillosas de Dios de las que hablan los salmos, la más grande, la más portentosa de las obras de Dios es la redención, que tuvo lugar por medio del Señor Jesús. Entonces, tiene una limitación el libro de los Salmos, pero es el libro más extenso de la Biblia, el libro más extenso del Antiguo Testamento. ¿Era importante el canto para Dios? ¿La expresión poética de la alabanza a Dios era importante? Sí. Y hoy en día también el canto es muy importante para el Señor, que los creyentes lo hagamos, lo utilicemos. Después de que se compusieron los salmos, que hubo un tiempo de reyes en Israel, luego se dividieron entre norte y sur, y finalmente tanto el reino del norte como el reino del sur pecaron, fueron cayendo en idolatría, y entonces los del norte fueron llevados cautivos a Asiria, y los del sur fueron llevados cautivos a Babilonia. Los del norte aún no han vuelto. Los del sur tuvieron la oportunidad de volver, y volvieron a Judá y a Jerusalén. Y cuando volvieron, el templo fue reconstruido. No con toda la gloria que tuvo el templo de Salomón, pero sí fue edificado un templo más modesto, más sencillo. Y en ese templo, del tiempo de Esdras y Nehemías, ¿los cantores eran importantes? Nehemías capítulo 11. Versículos 22 y 23. Nehemías 11, 22 y 23. ¿Cómo? A ver. Otra vez, aunque los que regresaron fueron relativamente pocos, el canto ocupa un lugar importante. Es más, el rey dio mandamiento de que los cantores se dedicaran de tiempo completo a su trabajo, y había una porción que se les daba de parte del rey. El rey al que se refiere esto es el rey Artajerjes, un rey gentil, pero que el Señor inclinó su corazón para que colaborara en la construcción del templo y en lo que se necesitaba para reconstruir el templo y la ciudad. Entonces, después del cautiverio hubo mandamiento y provisión del rey para los cantores.
Y hay en el Antiguo Testamento, porque después pasaremos al Nuevo, hay en el Antiguo Testamento un versículo que a mí me tiene asombrado aún. Lo he leído varias veces. Sofonías 3:17. Sofonías. ¿Dónde está Sofonías? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, está después de Habacuc. Casi llegando a Mateo, Sofonías 3:17. Vamos a leer tal vez un poquito antes. Sí, vamos a leer el 15 y el 17. ¿Dónde íbamos? Sofonías 3, 15 y 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Quién canta aquí? El Señor. Yo no recuerdo en todo el Antiguo Testamento otro versículo igual. Cuando todos los enemigos del Señor hayan sido suprimidos, cuando Israel se haya arrepentido, cuando todo esté bajo el dominio del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor podrá reposar y cantar. Yo creo que en aquel tiempo en el que el Señor cantará, también añadirá, aparte de la paz que dio a Israel o que dará a Israel, todo el trabajo que se ve en los redimidos. En aquel tiempo en el que el Señor reinará, reinaremos los creyentes con Él, los redimidos reinaremos con Él. Y esta tierra conocerá un tiempo de paz y de justicia. Y el Señor puede cantar. Bueno, vamos a pasar al Nuevo Testamento. Para el creyente de hoy. Ahí también, seguramente que lo que hemos visto en el Antiguo Testamento nos da ideas de lo que el Señor piensa en cuanto al canto, pero hay más cosas. Aquí en el Nuevo Testamento vemos un versículo muy especial parecido al de Sofonías, Mateo 26:30. A ver, ¿quién lee? Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué acababa de ocurrir? El Señor había instituido la cena del Señor, ¿verdad? Cantaron un himno, tenía que ver con la festividad de la Pascua, pero es curioso que el evangelista nos diga que el Señor, junto con sus discípulos, cantó un himno, y es muy especial porque después de eso fue a Getsemaní. ¿Y qué pasó en Getsemaní?
gran angustia. Oración muy profunda, angustia enorme, de tal manera que el sudor del Señor era como gotas de sangre. Se acercaba a la cruz. Él tenía que enfrentar lo terrible de la cruz. Lo terrible de la cruz no fueron únicamente las cosas que los hombres le hicieron al Señor, sino también el caer en las manos de un Dios vivo, estando cargado con nuestros pecados. Era terrible lo que se avecinaba, la cruz. Pero el Señor es capaz, en medio de esto, cantar un himno. Y esto nos da una tónica de lo que para Él significa nuestro canto. El día de hoy, los cantos de triunfo de los creyentes suenan en medio de un mundo lleno de tristeza, en un mundo lleno de angustia, en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de impiedad. Y hay, en medio de ese mundo, el Señor escucha creyentes redimidos con cánticos de triunfo. En medio de este momento oscuro del Señor Jesús, Él junto con sus discípulos cantó un himno. Y esto sirvió de base, yo creo, de inspiración para lo que ocurrió en Filipos, en Hechos 16, 23 al 25. Una fotografía, algo muy parecido a lo que ocurrió aquí antes de Getsemaní y antes del Gólgota. Hechos 16, 23 al 25. ¿Quién lee? Hechos 16, del 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies y el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué os parece? Acaban de ser azotados, probablemente 39 latigazos. Eran romanos. Entonces a lo mejor mucho más. Los tomaron, los azotaron mucho, dice aquí, y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Él los metió en el calabozo de más adentro, donde no llegaba ni luz del día, ni luz artificial, nada. Oscuridad absoluta. Y aseguró sus pies en el cepo, aquellas maderas que aseguraban los pies y que le daban muy poca libertad de movimiento al preso. ¿Por qué? Porque habían sido acusados falsamente, después de que Pablo sacó el espíritu de adivinación de una mujer que era adivina. Injusticia por todas partes. Tampoco ni siquiera los llevaron a juicio. Fue muy injusto lo que pasó aquí. Doloroso también. Y en medio de la oscuridad, el dolor y la injusticia, ¿qué hacen ellos? Cantan himnos a Dios.
Probablemente no podían dormir del dolor y qué sé yo, qué más cosas. Y lo que hicieron fue orar. Y quizás la oración, es lo primero que menciona aquí la Biblia. Después de la oración los llevó a alabar, a cantar himnos a Dios. Y seguramente eran himnos de triunfo. Como si estuvieran en medio de una plaza, rodeados de gente que estaban aclamándolos, que estaban de acuerdo con todo lo que ellos estaban diciendo y haciendo, como si estuvieran en la mayor comodidad. Pero no era así. Estaban cantando en medio de la oscuridad, del dolor y de la injusticia. A nosotros nos pasa que pasamos por momentos de angustia, por momentos de dolor, por momentos de injusticia. ¿Qué se necesita para que nosotros lleguemos a ese estado de no sobreponernos al dolor y aún cantar? Se necesita fe, se necesita comunión con el Señor para entender que nada de lo que nos ha ocurrido, injusticia, dolores, etcétera, ha venido si el Señor todo lo que nos ha pasado de malo ha pasado porque el Señor lo ha permitido. Y podemos sobreponernos a eso y cantar al Señor. Aunque las circunstancias no hayan cambiado, ellos estaban en el mismo lugar, cogidos por el cepo, en medio de la oscuridad de la noche, estaban en el mismo lugar y cantaban. En medio de este mundo, los creyentes pueden cantar, y pueden cantar himnos de triunfo. Y tendríamos, yo creo, que llegar a eso. A eso llegó nuestro Señor, porque fue antes de Getsemaní que lo vemos cantar, tal vez la única vez que lo vemos cantar. Y vemos al apóstol Pablo y a Silas cantar en medio de la noche, en medio de la cárcel, perdón, no en medio de la cárcel, en el calabozo de más adentro de la cárcel, lo más alejado de la salida. Es curioso que pues el Señor nos dio la posibilidad una vez con nuestros hijos de visitar Filipos, o mejor dicho, las ruinas de Filipos, y una de las ruinas que quedan pone la cárcel, ¿cómo era, Sergio, recuerdas? La cárcel, bueno, la prisión del apóstol Pablo o algo así. Es uno de los pocos lugares que se mantienen todavía en las ruinas de Filipos el día de hoy. Pero nos recuerda de esta ocasión, como respuesta a este canto, el Señor obró maravillas ese día. Tembló la cárcel, los presos fueron liberados, el carcelero se iba a suicidar, pero encontró al Señor Jesús esa noche. El canto de triunfo de los creyentes llevó a esa persona al arrepentimiento y a la vida eterna. Y después nosotros leemos de una de las epístolas, fue dirigida a los filipenses, entre ellos estaba seguramente este carcelero, librado de la muerte, del suicidio. El Señor hizo maravillas allí en Filipos. 1 Corintios 14. Primera Corintios 14, versículo 15, otro aspecto del canto en el Nuevo Testamento.
¿Quién lee? Notemos hacia dónde dirige el Señor sus pensamientos. El canto afecta al espíritu, pero no debo cantar solo con el espíritu. Es decir, sintiendo la música, también tengo que cantar con el entendimiento. Lo mismo que la oración. La oración, cuando todos oran juntos o cuando una persona expresa en un idioma que no entendemos, está orando su espíritu, quizás, pero no con entendimiento. Y aquí dice, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. E inmediatamente pasa al canto. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El Señor quiere que cantemos, pero con entendimiento, comprendiendo lo que hacemos, con conciencia de lo que estamos cantando. La letra, el pensamiento que se expresa es lo más importante, más que la música. Cantar con el espíritu y también con el entendimiento. Y ahora vamos a pasar a dos porciones paralelas que nos muestran cosas necesarias para nuestro canto. La primera está en Efesios 5. Versículos 18 y 19. Efesios 5, 18 y 19. Gracias. ¿Cuál es la condición previa al canto aquí? La llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llene nuestra vida, entonces de un corazón lleno del Espíritu Santo brotan cantos para el Señor. Y con esos cantos nos edificamos unos a otros. Y eso otra vez nos habla de la importancia de la letra. La letra de los himnos que cantamos debe edificar, debe alentar, debe conducir los corazones de todos los que cantamos hacia el Señor, para exaltarlo a Él por lo que Él es y también por las cosas que ha hecho. También cantamos otras cosas, ¿no? Pero nos edificamos mutuamente a través de los himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Ahora, una porción paralela está en Colosenses 3, pero no se menciona la llenura del Espíritu allí. Vamos a ver qué se menciona. Colosenses 3, 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué curioso. En Efesios nos hablaba de que
los cantos surgieran de una vida llena del Espíritu. Aquí de un corazón lleno de la palabra de Dios. Nuestros cantos deben ser escriturales. Deben expresar grandes verdades bíblicas. Y para eso se necesita que abunde en nosotros la palabra de Dios. Sí. Abundancia de la palabra en nosotros nos lleva a un canto con gracia, es decir, con contenido al Señor en nuestros corazones. Repetí las palabras al Señor, pero sí es canto con gracia al Señor en nuestros corazones. Es curioso todo lo que el Señor nos dice acerca del canto, ¿verdad? Y gracias al Señor que nos gusta cantar. Entonces vamos afinando nuestra manera de cantar para volverla más escritural. Apocalipsis 5, 8 al 10. Ya vamos terminando. Apocalipsis 5, versículos 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gracias. El cántico de los redimidos en el Nuevo Testamento. Ahora ya vino el Señor Jesús, entonces el tema que llena esta canción, este nuevo cántico, es la redención por el Señor Jesús. Esto cantaremos en la gloria delante de Él, en torno a su trono. Recordaremos lo que Él hizo por nosotros. Pero nosotros podemos empezar ya a cantar esas cosas, ¿verdad? Porque nosotros ya las conocemos. Ya el Señor Jesús vino, ya está escrito el Nuevo Testamento, tenemos mucho tema para nuestras canciones. Todas las consecuencias de la obra de la cruz ya las podemos cantar. Y el coro, que aquí es futuro, en Apocalipsis 5, puede empezar a sonar ya. Personas liberadas de la culpa, personas perdonadas de su pecado, personas limpias con la sangre del Señor Jesús, redimidas para siempre por Él, ahora le cantan en sus canciones. Este es un cántico nuevo y está en el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos el privilegio de cantar ya esas cosas. Cuanto más dependemos del Espíritu Santo, cuanto más la palabra de Dios llena nuestros corazones, tanto de más calidad en nuestra canción para Él, nuestra alabanza para Él, hasta que llega el momento en que estaremos todos juntos y cantaremos un nuevo cántico alrededor del Señor. Después de esos acontecimientos de Apocalipsis 5, vendrá el gran día en el que el Señor reinará sobre esta tierra. El Señor ya gobierna en el cielo, pero cuando Él venga en gloria,
unos años después del arrebatamiento, cuando Él venga en gloria, toda la tierra le adorará. Todos sus enemigos habrán sido puestos por debajo de sus pies. Él habrá triunfado. Habrá paz y justicia en esta tierra. Y entonces yo creo que aquí se cumple de nuevo lo que leímos en Sofonías 3:17. ¿Qué fue lo que leímos en Sofonías 3:17? El Señor canta. El Señor cantará. Pero el tema, creo yo, será mucho más rico, porque ya la cruz pasó. Hebreos 12:2. Este es el último versículo que leeremos. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias. ¿Qué había delante de él después de la cruz? ¿Qué había? El cual por él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por él, gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Había un gozo después de la cruz y allá miraba el Señor. ¡Qué gozo! Bueno, hay unos pensamientos aquí que creo nos pueden ayudar. Delante de la cruz estaban los frutos de toda su aflicción y oprobio. Primero, el trono y la gloria de Dios. Segundo, su esposa. Tercero, cada redimido. Cuarto, la salvación final de Israel. Y finalmente, la eternidad, acompañado de muchos salvos. Ciertamente Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. Podrá gozarse, descansar en su amor y regocijarse con cánticos. Cuando todo el triunfo de la cruz se haya consumado, yo creo el Señor cantará. Y el versículo de Sofonías 3:17 se cumplirá en plenitud. Ya no solo con referencia a Israel, sino también con referencia a nosotros. Y también con referencia a la gloria de Dios que vino por la cruz y después de la cruz. Puesto que nos gusta cantar, amamos cantar, cantar tiene una influencia sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestras reuniones. Yo creo que es la voluntad del Señor que vayamos perfeccionándonos en el canto. No solo en la capacidad musical, sino también en la capacidad de expresarle a través de música nuestros pensamientos. Conclusiones. En medio de un mundo triste y de angustia, donde apetece todo menos cantar, ¿verdad? El creyente puede cantar. Solo los redimidos cantan. El Señor quiere que cantemos llenos de su espíritu y de su palabra. ¿Estamos de acuerdo, no?
Tengamos cuidado con lo que cantamos y hagámoslo con conciencia. Las palabras son lo más importante. Cantemos al Señor para expresar gratitud y alabanza. Y también este pensamiento sublime de que el Señor, después de que haya terminado todo, después de que Él se haya puesto por encima de todo, Él se gozará y cantará. Y nuestro privilegio será acompañarle para siempre. En una de las canciones que cantamos antes, decía eso, ese pensamiento. Y allá podré cantar la eterna canción. Me parece que dice así. Así será. Que el Señor nos ayude a mirar hacia allá y a ajustar nuestro canto a su voluntad.